preámbulo, comenzamos. Cualquier duda, cualquier inconveniente, me frenan y lo revisamos. Bueno, como les dijo Manu, yo soy Jerónimo Prado, soy ayudante desde el año pasado, desde el principio del año pasado. Lo que vamos a ver hoy son los tres primeros capítulos del tercer libro del ensayo sobre el principio de la población, que Malthus publicó en 1798. No se preocupen mucho por las fechas exactas. Yo les voy a ir leyendo por ahí a medida que vayamos avanzando. Más que nada para que tengamos un contexto así de la época en la que escribió Malthus. Eso nos va a ayudar a poder notar detalles que quizás simplemente mencionando el autor y qué dijo no veríamos. Acá tengo acá la barrita justo de Zoom, no sé si me tapa un poco el título, pero tenemos una breve biografía de quién fue Thomas Malthus. ¿Sí? Su nombre completo era Thomas Robert Malthus, nació el 13 de febrero de 1766 en Surrey, Inglaterra, murió el 29 de diciembre de 1834, también en Inglaterra, en Bath, a la edad de 60 años, y aparte de demógrafo, es considerado uno de los primeros demógrafos de la historia. También fue economista, profesor, clérigo, y su obra principal es Ensayo sobre el principio de la población. Acá podemos ver, tenemos en sí el título completo, sí es mucho más extenso. Lo que nos va a interesar, o sea, lo que vamos a abordar en esta clase es el análisis que hace y la crítica que realiza Malthus sobre los sistemas de igualdad. Estos sistemas de igualdad sí son sistemas pensados justamente por pensadores en estos años, ¿sí? En los años en donde publicó Malthus esta obra. Pensemos que hace poco ocurrió, digamos, la Revolución Francesa, previo estuvo la independencia de los Estados Unidos, y fue una época de digamos, de muchos cambios sociopolíticos y económicos, y donde varios autores postularon digamos, como sus sistemas para una mejor sociedad, ¿no? Malthus va a tomar estos postulados y va a ir elaborando una crítica. Primero vamos a ver cómo es que piensa Malthus y a qué nos referimos con el principio de la población, y luego vamos a ir uno por uno describiendo un poco qué es cada uno de los sistemas de igualdad y la crítica que realiza a partir de cómo él veía, digamos, todo este tema de la población. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Cada tanto voy a ir haciendo pausas, así vamos, no se hace algo tan de corrido. Así que bueno, como les comenté, tenemos que entender cuál es la forma de pensar de Malthus. Lo que tenemos es que Malthus define a la sociedad como la suma de la población y sus instituciones. A su vez, la población es el conjunto de individuos de una misma especie. Podemos pensar en una población humana o de alguna otra especie biológica. Y a su vez también tenemos las instituciones, que son aquellos mecanismos producto de la selección natural. Con esto nos referimos a que no fueron creados de forma voluntaria y predefinida, digamos, planificada, sino que fueron surgiendo con el tiempo y que compatibilizan el comportamiento de un individuo con el de la sociedad. Es decir, claramente cada individuo tiene su propio comportamiento, que no tiene que sí o sí corresponderse con el de la sociedad como unidad. Y son las instituciones las que van a permitir alienar ese comportamiento entre individuos y la sociedad. Por otra parte, también los individuos son transitorios, mientras que la población es permanente. Los individuos tienen una vida finita, mientras que la población busca persistir en el tiempo. Y para poder sobrevivir, tiene que resolver dos problemas principales, que va a delegar a cada individuo, porque justamente la población, al no ser una unidad en sí misma, no los puede resolver por sí misma, y por lo tanto ese problema se va a ir resolviendo en la medida que cada individuo lo resuelva. ¿Se entiende? Estos dos problemas son la producción y la reproducción, es decir, la producción de recursos para la subsistencia de los individuos que conforman la población, y la reproducción de los individuos para
que persista la población a lo largo del tiempo. ¿Qué más tenemos? Malthus reconoce que para resolver estos dos problemas principales, la producción y la reproducción, encuentra lo que él llama leyes fundamentales de la sociedad. ¿Sí? Son dos instituciones clave, según él, para poder resolver estos problemas, los cuales son la propiedad privada para resolver el problema de la producción y el matrimonio para resolver el problema de la reproducción. Luego vamos a entrar más en detalle a medida que analicemos los sistemas de igualdad, de qué forma cada una de estas instituciones resuelven estos problemas. Otro detalle, aparte, bueno, como podemos ver, la teoría de la población de Malthus es una teoría de selección natural, del origen y evolución de las instituciones humanas, que alienan justamente los objetivos de los individuos hacia los de la población, como había comentado. ¿Y a qué nos referimos con el principio de la población? Él afirma que la población tiene que crecer al mismo ritmo que los recursos que la sostienen, aunque la tendencia es que la población crezca más rápido que los recursos. Ese es el principio de la población, que trae consigo toda una serie de consecuencias, sobre todo malas, y justamente son las instituciones las que van a contrarrestar un poco esos efectos para que la población sobreviva. Dicho esto, ya podemos entrar en el primer capítulo, ¿sí? Que se titula Los sistemas de igualdad por Wallace y Condorcet. ¿Sí? Estos dos pensadores, sobre todo Condorcet, esto lo quiero aclarar, bueno, por supuesto ahí lo pueden ver en la presentación, en la diapositiva. Malthus va a analizar con mayor detalle a Condorcet, al sistema de igualdad de Condorcet. Wallace aparece en el capítulo, pero muy brevemente. Se hacen una serie de menciones, pero no es tan clave, digamos, en nuestro análisis como sí Condorcet, como lo vamos a ver ahora a continuación. Tenemos, por supuesto, nuevamente, una breve biografía del autor. De nuevo, no es crucial que se sepan la fecha con día, mes y demás. Simplemente yo los paso a comentar para contextualizarnos un poco. Condorcet, bueno, era marqués de Condorcet, de ahí viene su nombre. Su nombre era totalmente distinto. No sé francés, pero como pueden ver en la diapositiva, lo vamos a conocer mejor como como Condorcet, marqués de Condorcet. Fue filósofo, matemático, economista, politólogo, sociólogo, es decir, como podemos ver, tenía un conocimiento general muy amplio, muy profundo de todo tipo de disciplinas, con lo cual Voltaire lo llamó filósofo universal. El capítulo, al introducirnos en el capítulo, Malthus lo que comenta es que aquellos escritores que abordaron el principio de la población, sí, este tema de que la población crece más rápido que los recursos y las consecuencias que tiene, él dice que aquellos escritores no le dieron tanta importancia y de la misma manera no se preocuparon por sus consecuencias, las consideraban como lejanas. Acá podemos ver una diferencia clara, por ejemplo, con Wallace, que es acá donde tiene más peso este autor. Wallace dice que las malas consecuencias, digamos, del principio de la población van a ocurrir cuando toda la tierra esté cultivada, de modo que no quede espacio para aumentar la cantidad de recursos. O sea, es decir, para Wallace es algo sumamente lejano. Pero para Malthus es todo lo contrario. Él sostiene que mientras escribe este ensayo, ya se empiezan a notar este tema de que se empiezan a notar estas malas consecuencias, digamos, del principio de la población. Ahí en el segundo párrafo vemos el título de la obra de Condorcet, donde se postula el sistema de igualdad que Malthus va a criticar. La partitura, bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Como les mencioné, ahí se postula el sistema de igualdad y lo va a tomar como eje a lo largo del análisis. Antes de continuar, no sé si tienen alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? ¿O estoy bien? No, perfecto. Buenísimo. Vamos a describir entonces el sistema de igualdad de Condorcet. Él dice que según sus observaciones en las poblaciones de Europa, de ahí viene el motivo por el cual puse un mapa político del continente más o menos de aquella época,
Sostiene que es imposible mantener a la población de ese momento con los medios existentes, a no ser que una gran proporción de personas se mantengan a sí mismos, ya sea con su industria o su trabajo. Y dado que existe una causa de la desigualdad que amenaza a la clase más numerosa, es decir, hay una fuerte desigualdad que afecta al sector más numeroso de la población, es decir, la clase más marginada, propone, a través de cálculos probabilísticos de interés que no vamos a entrar en detalle, la creación de fondos con ahorros de distintas personas para asistir a viudas y huérfanos a fin de que estos últimos puedan desarrollar sus facultades. Él no desconoce que en algún momento puede haber un exceso de población, pero que si llega a ocurrir no va a ser un problema. Porque si bien el hombre es inmortal, perdón, si bien el hombre no es inmortal, es orgánicamente perfectible, pudiendo prolongar su vida de forma indefinida a través de mejoras. Ya de acá Perdóname que te podemos... interrumpa. Sí, No me queda claro lo que lo que dice este autor en el primer ítem que dice que es imposible mantener a la población con los medios existentes a no ser que una gran cantidad de personas tengan su industria o trabajo para mantenerse a sí mismos. a lo que se refiere Condorcet es que, a no ser que una gran proporción de la población europea en general, a no ser que una gran cantidad de habitantes se pueda mantener a sí mismos, sí que no dependan de otros, con los medios existentes, como que la población va a perecer, ¿sí? O sea, hay una gran parte de la población que es muy dependiente, sí, que está muy marginada, y por lo tanto es como que tiende sí hacia una situación de crisis. Por eso propone la creación de estos fondos a partir de estos fondos con ahorro de distintas personas para poder asistir a la población más vulnerable. Si por el contrario no fuera la situación y la mayoría de las personas se podrían mantener a sí mismas con sus propios medios, no habría ningún inconveniente. Más o menos va por ahí el O se está concepto. criticando la forma en que en ese momento estaba dada la situación, digamos, o no. Claro, él veía que, digamos, como que la situación, no sé, tarde o temprano iba como que podría explotar, ¿no? Como que era una situación insostenible. Entonces propone la creación de estos fondos para poder asistir a la población más marginada. Eh, esa sería ese era como su horizonte. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo creo que para entender bien ese punto, o sea, hay que situarnos en la época y en Europa de esa época. Se pasaban en guerra, los hombres morían y quedaban, como acá dice, viudas y huérfanos, que en esa época no se sostenían de nada y dependían de o que los nobles regalen pan o limosnas o de las iglesias y demás, pero si Claro, no, no podían subsistir bajo ningún punto de vista, ¿no? No podían trabajar, no podían ser dueños de propiedades, no podían ser nada. claro. Sí, sí, coincido. Digamos, era una situación justamente que no se podía sostener a largo plazo y con lo cual había que... Condorcet propone esta solución. Eh, Así que sí, tiene mucho sentido. Yo tengo una duda. Sí, Con esto de sistema de igualdad, lo que es en sí, que ponerle esto que dice de hacer fondos con ahorros de distintas personas para asistir, ¿eso sería el sistema de igualdad o no lo estoy entendiendo? Em, sistema de igualdad es el concepto que utiliza Malthus. Igualdad en el sentido de que busca como igualar un poco la sociedad, ¿no? Como poner en igualdad de condiciones, por poner este ejemplo de las viudas y los huérfanos con el resto de los trabajadores. Por poner un ejemplo en términos de igualdad de recursos, igualdad de una situación en la que todos puedan progresar social. Sí, no quiero entrar mucho en detalles, sí, porque realmente no, Malthus eh, no describe mucho más antes de pasar digamos, a su análisis. Pero con sistema de igualdad apuntamos a eso, apuntamos a igualar quizás las condiciones en la sociedad. Esto es lo que plantea Condorcet. Después los otros autores plantean otros sistemas de igualdad con enfoques diferentes. En este caso, Condorcet imaginaba fondos de ahorro a partir de ciertos cálculos para poder asistir a este sector de la población.
Ya después cuando veamos los otros autores planteaban sistemas de igualdad quizás un poco más radicales o con otros modos. ¿Se entiende? Sí, sí, entendí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿O avanzamos? Cualquier cosa me freno. Hay una serie de puntos que plantea Malthus como su crítica. Malthus considera que, que sería en vano aplicar un sistema de tales magnitudes. Porque tanto, digamos, son los trabajadores los que van a aportar a estos fondos, pero gozarían de aplicarse ese sistema, gozarían de la misma seguridad financiera. Y dado que hay actividades las cuales son más productivas que otras y pueden generar más recursos que otros, así como hay trabajadores más laboriosos que otros, no tendrían por qué estar gozar de la misma seguridad financiera con la cual gozarían a través de este sistema. Digamos, había un problema de incentivos que atenta contra los verdaderos principios de igualdad y libertad, según él. La solución, digamos, a este inconveniente sería entonces evaluar caso por caso de cada una de las actividades y cada uno de quienes aportarían a estos fondos, ¿sí? De acuerdo a lo que podrían aportar, y que a fin de cuentas es lo que ocurriría bajo las leyes inglesas de aquel entonces. Él analiza mucho la situación de Inglaterra de aquel entonces, de aquella época. Otro punto dice, bueno, pero supongamos entonces que aplicamos este sistema, con esto todo hombre, o si se quiere digamos, una gran cantidad de personas encontraría cómo mantener a su familia gracias a estos fondos de ahorro. Entonces, la población va a poder crecer y crecerá vertiginosamente. Sin embargo, Condorcet también plantea, en la obra que les había comentado en la otra diapositiva, que cada generación está llamada a un goce superior a la anterior. Entonces se da una contradicción, porque por un lado, Condorcet dice que cada población tiene que gozar, si se quiere, en términos materiales o en términos financieros, digamos, tiene que estar en mejor estado de bienestar que la anterior. Pero si a su vez la población crece cada vez más rápido, claramente ambas situaciones no pueden convivir de forma simultánea. También otro punto que encuentra Malthus digamos, como de análisis es que, decíamos, decir que el hombre puede prolongar indefinidamente su vida es contrario a la propia naturaleza. A ver, si lo miramos desde ahora, siglo XXI, quizás Condorcet era a lo mejor un visionario, en el sentido de que podemos ver a través de análisis de la esperanza de vida u otras variables demográficas que la gente, digamos, la población ha logrado aumentar su longevidad, pero viéndolo desde el lado desde la época de Malthus, un poco la referencia histórica a él le daba la pauta de que no hubo una mejora en ese sentido, ¿sí? de la longevidad. Además de que dependía de muchos factores. El problema que él encuentra, más que nada, es que como no sabemos como no sabemos en realidad dónde está el límite, no podemos asumir de entrada que no hay un límite, ¿sí? Cuando se dice como que, bueno, total, el hombre es orgánicamente perfectible, con una serie de mejoras puede ir prolongando indefinidamente su vida aunque no sea inmortal. No es algo, digamos, de lo que estamos seguros, porque justamente no sabemos cuál es el límite, no podemos adelantarnos a algo que no sabemos. Y si de todas maneras el hombre podría prolongar su vida indefinidamente, el impacto que eso tendría digamos, en el aumento poblacional, con todo el análisis, con todo el principio de la población que define Malthus, claramente llegaríamos a una situación muy, muy crítica, digamos, de la sociedad. Desde acá podemos acotar otro puntito sobre el pensamiento de Malthus, que también una sentencia de ese estilo, digamos, es decir, bueno, el hombre puede prolongar su vida indefinidamente o similar, implica que la ciencia no tiene ningún valor, porque para Malthus son las relaciones de causa-efecto y la constancia de la ley de la naturaleza el fundamento del conocimiento humano. ¿Sí? Digamos, esa perfectibilidad orgánica un poco digamos, que choca contra la constancia de las leyes de la naturaleza.
Y también para él, digamos que si no hay nada que se conozca sino a través de la experiencia, y eso vale para todo ser viviente. Ya con esto un poco Malthus concluye el primer capítulo, haciendo una reflexión en el sentido de que como que no, quizás a lo mejor no tenga sentido como gastar tanto tiempo intentando refutar esas ideas, pero como que a la vez reconoce que cuando estas ideas provienen de personas letradas, de gente ilustrada, como que siente que no podría quedarse callado, esto hablándolo en criollo. Como que estos últimos terminan infiriendo que el mundo a lo mejor no está preparado para tales verdades. ¿Sí? Por ahí Malthus era bastante duro con sus conclusiones, cuando lo lean lo van a notar enseguida. Pero también reconoce que en la época en la que él escribe, ¿sí? Una época tan revolucionaria de tantos cambios, un poco había, digamos, una pasión por todas estas nuevas ideas y descubrimientos, y algo que le preocupaba es que esto nos lleve un poco a retroceder y socavar las bases de la filosofía sobre las cuales la ciencia fue creciendo, justamente porque el mundo estaba cambiando muy de golpe. Digamos, del capítulo 1, ¿alguna duda antes de pasar al siguiente? ¿No? No estuve mirando el chat. A ver. Disculpen. A ver si puedo... sí. Ok. Bien. Si en algún momento me dejan de escuchar o se deja de ver, me avisan. Acá por lo pronto me indica que sigue compartiendo. Bien. Eso es lo que abarca el primer capítulo. Con respecto al segundo capítulo, su autor es Godwin, ahora vamos a ver quién es, y vamos a ver, digamos, el sistema de igualdad que plantea Godwin. Su nombre completo era William Godwin, nacido el 3 de marzo de 1753 en Cambridgeshire, en Inglaterra, murió a la edad de 80 años en Londres, fue político y escritor y está considerado como uno de los más importantes precursores del pensamiento anarquista. Como podremos quizás adelantar, sus ideas son bastante contrarias a las de Malthus, y es en este capítulo donde va a poder Malthus quizás postular de una forma más robusta o más directa sus argumentos. De todas formas, Malthus admira a Godwin por su estilo, digamos, las obras que ha leído, sobre todo en las cuales se plantea, digamos, el sistema de igualdad de Godwin. Él admira, digamos, su estilo de escritura y su poder de persuasión. También este capítulo va a aprovechar a comentar otras temáticas, por ejemplo, con respecto al mercado laboral, o por lo menos a lo que hoy podríamos llamar un mercado laboral. Después vamos a hacer una breve conexión con Adam Smith. Y para todo esto también se vale de ejemplos numéricos, ¿sí? Que pueden obviarlos si quieren, justamente no, los números para esta materia no van a interesar demasiado, pero están como argumento o como aplicación de las ideas de Malthus. Si quieren leerlo y estudiarlo, más que bienvenidos, pero no es la parte más importante. Lo importante es saber el concepto de cada uno de estos sistemas. ¿En qué consiste entonces el sistema de igualdad de Godwin? Según él, existe un principio por el cual la población se mantiene a nivel de subsistencia y pone de ejemplo a las tribus de Asia o América, según él, de aquel entonces. Es bastante debatible, digamos, este principio, sobre todo teniendo en cuenta un poco lo que fueron los imperios precolombinos, o no sé, se me ocurre ahora el Antiguo Egipto u otros imperios, donde claramente la población no estaba quizás a nivel de subsistencia. Habría que también entrar en detalle bien específico a qué se refería Godwin, pero lo importante es simplemente mencionarlo, quedaría digamos, para debate para otra ocasión. En
el jugo de la cuestión está en lo siguiente. Él dice que las instituciones humanas, así como las leyes de la propiedad, son las causantes de todos los males. Y es el principio de beneficencia, así como un principio de beneficio social, tiene que sustituir al del interés particular, un poco como dejar de mirarnos el ombligo de cada uno y como pensar más en el otro, ¿no? Logrando así un estado social donde todos van a vivir en abundancia y van a participar igualmente de los beneficios de la naturaleza, con lo cual no habría necesidad de propiedad privada, ¿sí? Desaparecería totalmente. Según él, no necesitaríamos de una revolución violenta, sino que sería una mejora de la sociedad debida solo a la razón, que llevará a la libertad de uniones y la destrucción del matrimonio, que para Godwin lo considera como un fraude y un monopolio. Por último, él cree que el crecimiento ilimitado de la población no sería un problema, porque para aquel entonces 3/4 de parte del mundo habitable están incultas, es decir, están sin cultivar, sin trabajar, y las que ya están son susceptibles de mejoras sin fin. Acá vemos una similitud con Condorcet, por este tema de que, bueno, así como el hombre es orgánicamente perfectible, bueno, para Godwin lo traslada a los cultivos, ¿sí? Podemos plantear mejoras agrícolas, agropecuarias sin fin, y no habría problema por el crecimiento ilimitado de la población. Entonces, bueno, siguiente paso, queda ver ahora qué es lo que dice Malthus acerca de este sistema de igualdad. El primer punto es que Godwin atribuye a las instituciones humanas la responsabilidad de todos los males, cuando las pasiones humanas despiertan males aún peores. ¿Qué quiere decir con esto? Que Malthus no desconoce que quizás las instituciones tengan sus fallas, tengan sus problemas, pero a fin de cuentas, si bien las instituciones son un producto de la selección natural para Malthus, también surgieron en parte, digamos, a partir de pasiones humanas, digamos, más allá de que nadie lo haya planificado y demás, surgen de ahí, con lo cual no tendrían, digamos, toda la culpa, por así decirlo. Ese es un primer punto que menciona Malthus. El segundo punto es que no hay forma de repartir en igualdad los favores de la naturaleza. Godwin plantea un estado social donde todos podamos vivir en abundancia, podamos repartir igualmente los dones de la naturaleza, pero Malthus dice, si no hay leyes de la propiedad, no va a haber un principio de beneficencia reinante. No es que simplemente, digamos, bueno, no hay más leyes de la propiedad, compartimos todo entre todos, sino que va a ocurrir todo lo contrario. El egoísmo del hombre va a llevar a disputas constantes, y cada quien se vería obligado a guardar por la fuerza su porción de bienes. Me recuerda un poco esto a Thomas Hobbes con el Leviatán, si no me equivoco. Es decir, donde estábamos en un estado donde al no haber digamos, ninguna garantía sobre lo que uno tiene, uno se ve obligado a usar la fuerza para defenderlo, digamos, lo que hay, ¿no? Son, digamos, como dos caminos totalmente contrapuestos. En un caso, desaparece la propiedad privada porque reina un principio de beneficencia social, y en el otro se da una situación de caos por el egoísmo individual. En otras palabras, y acá lo vamos a relacionar con digamos, lo que Malthus define a partir del principio de la población, es que si no hay propiedad privada, no existen incentivos a producir. Claramente, si no hay leyes ni garantías sobre lo que uno produce, sobre el producto que uno genera, no hay incentivo a producir, porque no importa todo lo que uno genere, puede venir alguien el día de mañana y te lo quita o te lo roba, entonces, ¿para qué gastarse en fabricar, producir, si total le puedo robar al otro? Bueno, planteándolo en estos términos crudos. Entonces, al no producirse, no se resuelve uno de los problemas fundamentales de la población, que es el problema de la producción. Entonces, ponemos en riesgo la supervivencia de la población en sí misma. Con respecto al tema del crecimiento ilimitado que mencionaba Godwin, como Malthus ya analizó ese tema con Condorcet, acá no lo desarrolla tanto, ¿sí? Simplemente se limita a dejar en claro que Godwin no tiene mucho conocimiento, por lo menos no demuestra tener mucho conocimiento sobre el principio de la población y las consecuencias que tiene.
¿Vamos bien hasta acá? Tengo una consulta, perdón. Sí, No me termina de quedar bien en claro qué sería, o sea, sistema de igualdad, como que cuál sería la definición, porque como que los autores como que arman una definición de cada uno el propio en base a eso, pero a mí no me queda claro bien a qué se está bien. refiere. Está bien que lo consultes. A ver, cada autor, el sistema de igualdad es, primero que nada, es un concepto de Malthus. No es que Condorcet definió a esos fondos de ahorro como un sistema de igualdad o Godwin a este principio de beneficencia social como un sistema de igualdad. Es un principio que otorga Malthus a estos sistemas, a estas formas de organización que tienen por objetivo un poco igualar, digamos, a los individuos de una población, por usar términos malthusianos. La verdad es que no hay una definición exacta, no hay una... tendría que buscar, sino una definición exacta que mencione Malthus, pero lo cierto es que Malthus va... es muy de... digamos, él redacta, él va contando y arranca a comentarte, por ejemplo, el primer capítulo te arranca a hablar de Wallace y después de la nada te menciona a Condorcet y por ahí a lo mejor va comentando, va haciendo una crítica y después comenta otra cosa de lo que él llama el sistema de igualdad, es decir, no hay una definición explícita, ¿sí? Medio que Pero, engloba, ahí. digamos, ¿Cómo? que medio que engloba, digamos, como que mete a todas estas ideas que tratan de igualar como en una misma bolsa. Claro, sí, Porque sí, creo que sí. yo lo leí el texto y creo que en una parte dice como que a veces se ve mucho en el sistema que tienen en el momento que él habla, y sería para ahora también, digo, como que se ve mucha abundancia tal vez en un lado y falta en el otro, y dice, por ahí uno cae en la tentación de pensar, bueno, ¿cómo nivelamos Claro, esto? sí, 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 sí. Tenés razón. Sí, va por ese lado. Ahora igualmente no recuerdo en qué parte estaba, pero sí me resulta familiar esa Sí, te parte que digo, pero lo leí comentás. hace como 2 horas y justo decía eso, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Podrías decir Este, entonces que es como la forma de organización que les gustaría tener a esos autores de la sociedad? claro, sí. Una forma de organización quizás alternativa para, digamos, para resolver una situación de desigualdad que simplemente ven y dicen, ah, bueno, hay desigualdad en la sociedad, yo propongo esta solución. Y Malthus un poco lo que critica, en resumidas cuentas, es, pará, estás planeando esta solución, pero no estás teniendo en cuenta el principio de la población y todo lo que lleva. Por ejemplo, en Condorcet, si aplicábamos ese, que en realidad en los tres casos, como vamos a ver, si vos aplicás un sistema de igualdad al extremo, llegas a una situación donde la población crece muy rápido y atentás contra su propia supervivencia. Eso es un poco lo que critica Malthus, que gente quizás muy capacitada planteó estas ideas novedosas sin tener en cuenta este tema. ¿Sí? Esa sería un poco en resumen, todo lo que hay a lo largo de los tres capítulos. No sé Ok, si por ahí perfecto. te Sí, no, ayuda un no, ahí me quedó poco. mucho más claro. Buenísimo. Sí, cualquier cosa, digamos, cualquier otra duda que tengan, me frenan y lo vemos, sí. No quiero andar en detalles y marearlos al mismo tiempo. Em, Siguiendo entonces ahora, retomando el sistema de igualdad de Godwin, dice, bueno, de todas maneras vamos a aplicar, así como hicimos con Roset, vamos a plantear una aplicación de este sistema porque para él, si una teoría carece de aplicación a la realidad, si una teoría simplemente queda en las ideas, hay que desecharla. Entonces vamos a aplicarla a ver si podemos, digamos, qué ocurriría y ver qué podemos rescatar en todo caso. Entonces supone que en Gran Bretaña, si se aplicara este sistema, cesan todos los males y todos los vicios y comienzan a reinar toda clase de virtudes y libertades, ¿sí? A partir de esta mejora, a partir de la razón. Y por lo tanto, el matrimonio no tendría eh, no tendría ninguna validez porque habría libertad de uniones y todo lo demás que plantea. En este caso, al no ejercerse la responsabilidad paterna, que sí se ejerce con el matrimonio, aparecen los incentivos a tener más hijos, porque, planteémoslo con otras palabras, si total está la beneficencia social, si total todos nos repartimos los recursos de todos, ¿por qué me tendría que hacer cargo yo de mis propios hijos? Que o sea, si total vivimos en un estado de abundancia, que se hagan cargo a lo mejor los otros, es decir,
surge esa situación de decir, bueno, total, se puede encargar alguien más, que no, o sea, no soy responsable yo. Y por lo tanto uno puede seguir teniendo los hijos que quiera. De todas formas, para Godwin, el aumento ilimitado de la población no es un problema, por lo que había dicho, que había el 75% de la superficie del mapa estaba sin cultivar, y las tierras que ya estaban cultivadas uno las podía mejorar todo lo que quisiera, que total los recursos iban a seguir aumentando. Se entiende un poco por ahí cómo piensa Godwin y por qué esto que para Malthus es tan grave, a lo mejor para Godwin no. De esta manera, entonces, la población va a crecer con gran rapidez, y si se quiere seguir aplicando este sistema de Godwin, hay que plantear supuestos cada vez más duros para que sea factible. Es decir, si lo estamos planteando en Gran Bretaña, bueno, el producto británico tiene que crecer siempre al mismo ritmo que a la población, los cultivos siempre tienen que ser aptos de mejorarse, etc. O sea que empezamos también a atentar un poco contra ¿cómo se dice? Atentamos contra las constancias de las leyes de la naturaleza. Toda esta parte, como les adelanté, Malthus la empieza a describir con ejemplos numéricos, y llegaban a un determinado punto, la realidad es que el producto por habitante va a empezar a caer, y va a empezar se va a requerir de tomar medidas de urgencia frente a la creciente miseria y violaciones de la justicia, dice Malthus, que empieza a surgir. Estas medidas, a fin de cuentas, según Malthus dice, van a terminar siendo las que ya se están aplicando en este momento, o desde antaño, que pueden ser juzgadas como insuficientes. Recordemos, Malthus no desconoce que a lo mejor hay fallas en las instituciones, en las leyes, pero que es como el mal menor, es como la mejor forma disponible o posible, factible, de poder remediar estos males de la sociedad. Otro análisis que realiza, un poco mezclado entre los párrafos, es un análisis más mercantil digamos, del mercado laboral. Dice, volvamos a la situación anterior, donde existen, digamos, el matrimonio y la propiedad privada. Es a partir, digamos, de estas instituciones que surge justamente la desigualdad de condiciones, porque las nuevas generaciones que llegan al mundo, luego de que se hayan repartido las tierras, se encuentran con que las tierras ya están ocupadas. Entonces, para que esas nuevas generaciones puedan ser alimentadas, disculpen un segundo, tengo que... A ver si puedo... Ahí está. A ver, ahí está. Perdón. Les comentaba. Tenemos entonces las dos instituciones, el matrimonio y la propiedad privada. Con esto se da la desigualdad de condiciones en la sociedad. Y por lo tanto, quienes llegan al mundo luego de la repartición de las tierras se encuentran con que ya están ocupadas. Entonces, los padres de estas nuevas generaciones, obviamente tienen que alimentarlas, porque se ejerce una responsabilidad paterna a través de la institución del matrimonio. Y por lo tanto, como tampoco hay tierras disponibles, están obligados a ofrecer su trabajo a cambio de alimento. Sí, digamos, de por medio puede haber un salario, pero a fin de cuentas trabajan, digamos, para poder traer el pan de cada día a sus hogares y poder alimentar a sus familias. ¿Quiénes le ofrecen el trabajo? Los propietarios territoriales, es decir, los terratenientes, que gozan del capital necesario para activar este trabajo, ya que disponen de más alimento que el que consumen. Y es de esta relación, digamos, laboral, entre demandas y fondos, menciona Malthus, que el trabajo va a estar más o menos remunerado, de forma que se puedan dar dos situaciones, o bien los trabajadores van a poder vivir con comodidad y criar hijos robustos, digamos, es decir, hijos sanos, o el crecimiento poblacional se puede desacelerar por las situaciones de miseria y enfermedad. Según él, el estado del capital es el que va a determinar el estado progresivo, estacionario o retrógrado de población. Es decir, de acuerdo al estado del capital, la población puede crecer, estancarse o decaer. Acá entra y guarda bastante similitud con Smith. No quiero entrar en detalle porque no soy experto por ahí tanto en Smith, ya que, digamos, cada autor trata este tema del mercado laboral desde ópticas diferentes. Malthus desde una óptica de
del principio de la población y Smith desde, digamos, de lo que es la riqueza de las naciones. Pero en cuanto a cómo el estado del capital impacta en la dinámica de la población y de la relación, digamos, entre los trabajadores y los terratenientes, van a ver que son muy similares una vez que hayan leído ambos autores. Y un último punto para tocarlo, porque claramente por ahí uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasaría con una situación de migración? ¿Sí? Porque sería otra variable a tener en cuenta en este tema de los sistemas de igualdad. Malthus no incorpora la migración en estas críticas, ya que de aplicarse estos sistemas, dado el exceso de población de largo plazo, no habría lugar para, digamos, no habría lugar para nuevos habitantes y mucho menos, digamos, provenientes desde otros lugares. Antes de pasar al capítulo 3, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Bien, bien. Buenísimo. Vamos bien. Perfecto. El último capítulo es el más cortito, es el sistema de igualdad planteado por Owen. En este capítulo, en resumidas cuentas, van a ver que Malthus ya quizás no plantea tantos estamentos, es decir, no analiza o critica tan duramente, sino que quizás como que divaga mucho en reflexiones, es decir, como que va concluyendo un poco el análisis de los sistemas de igualdad. Como siempre, una breve biografía. Robert Marcus Owen nació el 14 de mayo de 1771 en Newtown, en Gales. También murió en Gales, en la misma ciudad, a la edad de 87 años. Fue empresario, reformista social y político. Se lo considera como el padre del cooperativismo y fue un socialista utópico, es decir, fue previo a Marx. Sus ideas son muy similares a las de Marx, solo que vivió antes, digamos, en una época previa a Marx. Y llevó a la práctica sus ideas, sus reformas, en su fábrica de Lunalark en Escocia y en la colonia de New Harmony, en el sur de Indiana, Estados Unidos, que fundó en 1825 y duró hasta 1827, ¿sí? 2 años nomás. Ahora vamos a ver el motivo por el cual duró tan poco. Como les comenté, Malthus ya ahora se pone un poco a reflexiona si conviene seguir discutiendo acerca de los sistemas de igualdad, porque, digamos, ya casi todo se dijo y a su vez los autores también perdieron interés en los temas de igualdad que plantearon. Sobre todo por el hecho, pensemos un poco, recordando las biografías que hemos visto de los otros autores, no eran exclusivamente demógrafos, tenían otros, o sea, tenían, sobre todo Condorcet, por ejemplo, sabía de todo un poco y tenía un montón de otros intereses, con lo cual claramente plantearon estas formas de organización y también después siguieron con sus cosas, por así decirlo. Pero creo que de todas maneras, acá está creo que lo que habían comentado, que es importante por ahí dejar en claro sus fundamentos, los fundamentos de Malthus, debido a los observadores superficiales. Malthus llama a los observadores superficiales a aquellas personas o aquellos autores que como ven una situación de desigualdad, hay que plantear un sistema de igualdad, sin entrar en detalle sobre el principio de la población, en el caso de Malthus, ¿no? Podríamos aplicar esto de los observadores superficiales en otras situaciones, así como que uno simplemente observa una situación e intuye una solución sin quizás hacer un análisis previo. Es la obra de Nuevo Aspecto de la Sociedad, publicada por Robert Owen, donde se plantean las ideas, digamos, de su sistema de igualdad. De fondo, antes de entrar digamos, en el contenido de la diapositiva, tenemos un arte conceptual, sí, representativo, creo que fue posterior a la fundación de la colonia en el sur de New Harmony, pero es como se imaginaba Robert Owen dicha colonia. El sistema de Owen es muy simple, él sostiene que la tierra es propiedad del pueblo y por lo tanto la renta que de ella proviene hay que repartirla entre todos. Y es debido a la opresión de los propietarios y los administradores de sus bienes que el pueblo fue despojado de esos beneficios que les son su legítima herencia, ¿sí? ¿Cómo funcionó en aquel entonces la colonia?
digamos, cada uno, digamos, tenía su trabajo y se generaba un fondo común desde el cual todos podían tomar, ¿sí? Una especie, sí, era un fondo común desde el cual todos aportaban y todos podían tomar, cada uno desde su trabajo. Malthus plantea simplemente dos argumentos con respecto a los sistemas de igualdad, ya en sentido más general, pero que aplican, o sea, podemos luego abstraerlo y verlo más particularmente en el sistema de igualdad de Owen. Estos argumentos son que un estado de igualdad no puede ofrecer incentivos suficientes para vencer la pereza natural del hombre, y el otro argumento que plantea Malthus: todo sistema de igualdad termina inevitablemente en la pobreza. Con respecto al primero, Malthus lo que dice es que es en un estado de desigualdad, donde el buen comportamiento es recompensado, donde se generan incentivos propios para el desarrollo de las facultades del hombre. ¿A qué voy con esto? Lo que ocurrió, ¿por qué motivo desapareció la colonia de Owen, la de New Harmony? El motivo era que justamente todos producían y todos tomaban del fondo, pero a la larga, los que más aportaban al fondo tuvieron incentivos a irse de la colonia, justamente porque veían que ellos a lo mejor se rompían el lomo, por así decirlo, aportando al fondo, y veían que otros trabajaban poco, mejor poco y nada o menos, y aprovechaban y tomaban del fondo todo lo que querían. Entonces, al no estar bien alineados los incentivos, se comenzaron a ir, se generó, digamos, una especie de selección adversa, por ponerlo en términos más modernos, y quedaron los menos laboriosos, diría Malthus, en la colonia, lo que llevó a que el fondo eventualmente fuera achicándose, hasta que eventualmente la colonia desapareció, no pudo subsistir. Todo esto a raíz, digamos, de un problema de incentivos. Y con respecto al segundo argumento, es decir, que todo sistema de igualdad termina inevitablemente en la pobreza, es que, primero que, bueno, en este caso se ve claramente, con un fondo, digamos, con un fondo común que fue cada vez achicándose más y más, cada vez había menos producto por habitante en la colonia, y por lo tanto, la situación de pobreza era cada vez más realista, más real, ¿no? En los otros sistemas, por otra parte, de aplicarse, apuntalan el crecimiento poblacional, es decir, contribuyen a las consecuencias del principio de la población. La población crece más rápido que los recursos, entonces el producto por habitante cae, y eso desemboca en situaciones de pobreza y miseria. Además, en el caso de la colonia de Owen, no hay forma de obtener recursos fuera de la comunidad, sí, porque era, digamos, algo de ellos. En las otras ciudades, digamos, o pueblos de Indiana y demás, y, digamos, en las demás partes de Estados Unidos, el sistema que reinaba era, digamos, sistema capitalista, mercantil, digamos, con moneda, y en el sentido, digamos, no funcionaban de la misma manera que esta colonia, con lo cual no podían obtener recursos fuera de la comunidad, así que era cuestión de tiempo hasta que terminó desapareciendo. Y no mucho más. La verdad que creo que con esta presentación que está en el site, y el texto, digamos, de los 3 capítulos de Malthus, con que los lean, están más que preparados. La verdad se hizo bastante rápido, pensé que por ahí iba a durar un poco más. No tengo mucho más para agregar, no sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Los escucho. Yo quería consultar, perdón, Sí. si entonces Owen de verdad hizo una colonia y lo probó eso. Claro, sí. A ver, no recuerdo la historia exacta de cómo fue el cuentito, digamos, pero la colonia se llegó a fundar, pero duró, digamos, 2 años. Al principio sí, por supuesto, tenía mucho éxito, aparte porque Owen, tengo entendido que era muy querido justamente porque ya en Escocia, en su fábrica, pagaba salarios mucho más altos que otras fábricas competidoras, por así decirlo, y, digamos, era muy querida por el público, digamos, era muy querido en el círculo, digamos, laboral. Así que entiendo que cuando se fundó la colonia,
tuvo buena recepción, pero bueno, por este tema de incentivos no logró subsistir. A ver, Perfecto, acá, muchas gracias. de nada. Voy a abrir acá el chat. Yo tengo una Sí, duda. Mientras vos explicabas, me metí en Wikipedia a buscar cuál era la población más o menos del momento este que hablaba Malthus, ¿no? Que es más o mm, menos, o sea, eran 791 millones de personas, creo que decía. Hoy en día son 7.000, 8.000 millones, ¿no? Digamos, eh, ¿esto sí. sería un dato como para contradecir a Malthus? ¿O en realidad, siempre y cuando hayan crecido tanta la capacidad de alimentar a toda la población, haya habido tanta avance tecnológico en el agro y todo este tipo de cosas, no sería una, no sé cómo sería, no sería una forma de refutarlo? O sea, él decía que siempre y cuando se pudiera expandir la capacidad productiva, no, la población puede seguir creciendo a un ritmo tan acelerado. Em, No sé si tiene a mucho ver, que ver igual ya, pero bueno, te pregunto. vos decís por cómo ha crecido digamos ya en términos generales, la población mundial. Claro, porque él como Y que decía que en realidad la población no podría crecer tanto, me parece, o sí. a él lo que plantea es que debido a que la tendencia es que la población crezca más rápido que los recursos, se atenta, digamos, contra su supervivencia. Pero si los Pero como que recursos, hay un mecanismo natural que regula eso. claro, no hay forma, la única Si forma de vos llegaras a regular, un caso extremo, habría pobreza y la gente moriría de hambre hasta que hay menos población y se pueden mantener, digamos, sí, podríamos plantearlo de esa muy manera. crudamente. Si a ver, pero si los recursos, digamos, si la capacidad productiva y los recursos van creciendo y pueden ir acompañando al aumento de la población, seguís teniendo un margen de crecimiento que se puede mantener. Claro. Digamos, a Malthus a lo mejor lo que viene, o sea, yo estoy seguro que a lo mejor Malthus ni se imaginó todo lo que pudo venir después con la revolución industrial, o sea, con la revolución No, industrial que claro. ya se estaba gestando y todo lo que vino después. Sí, sí. Eh, la verdad es que, digamos, O sea, su con todo lo que crítica es pasó. más que nada que los sistemas que proponían los otros como que atentaban contra esta regulación natural, digamos, por decirlo de alguna manera, y que a la larga tenían resultados mucho peores que los que Él pueden lo, tener esto. él lo que criticaba es que se plantearon estas soluciones alternativas sin indagar mucho en el principio de la población, en este tema de Claro, que, porque planteaban, o sea, ideas realmente muy rompedoras, a lo utópico. mejor, claro, Claro, utópicas. Plantearon todo esto sin indagar qué pasaría a largo plazo, a lo mejor, ¿no? Como claro. que es cierto, digamos, a ver, digamos, en la época revolucionaria realmente no, estoy seguro que más allá, digamos, de lo que hayamos estudiado, y en medio de todas las guerras y demás, mucha gente realmente no la pasó muy bien. Y es cierto que uno plantea, o sea, justamente estos autores plantearon formas alternativas de cómo resolver ese tema, pero Claro, al no claro. indagar sobre qué pasaría en el largo plazo, sobre el principio de la población, es ahí donde Malthus se adelanta a decir, no, mira, cuidado con esto, porque en el largo plazo vamos a tener otro problema. Sí, como que Ese fueron un sería, poco idealistas y él trata de decir, bueno, pero fíjate los efectos que tiene esto, que no claro, son los deseados tal exacto. vez. Sí, exacto, porque también si no nos vamos para el otro extremo, justamente. Claro, claro. Ok, Exacto. gracias, ¿eh? Muy De buena la nada. clase. Buenísimo, me alegro que les haya servido porque eh, es la primera vez que estoy dando clase, digamos, en vivo. O sea, la clase que está grabada la grabé yo en una tarde en mi casa para que estuviera a disposición, pero no es la primera vez que estoy dando clase. Bueno, no sé cuántos somos, no quise ni mirar para no ponerme nervioso, pero bueno, igual somos una cantidad importante. Así que bueno, no sé si alguna otra duda. No, no, quedó todo perfecto. Buenísimo. Listo, entonces, bueno, perfecto que pudimos, nos viene bien a todos terminar un poquito más temprano un viernes. Lean Malthus, con esto van a poder agarrarlo mucho más tranqui. Lean, tip de la materia, traten de participar en todas las clases que puedan porque es fundamental presenciar las clases, se hace mucho más fácil después leer los textos. Y cualquier cosita, nos estaremos hablando. O bueno, le consultan a Manu y
y vemos. Yo más adelante en el cuatrimestre voy a dar otra clase, todavía no tengo la fecha asignada creo, pero bueno, seguramente nos vamos a volver a ver. Y acá acabo de ver, sí, la presentación está en el site, está la presentación, el libro y el link para la clase que grabé el año pasado, si no me quieren volver a ver. Va a ser distinta obviamente, pero digamos sin pregunta y respuesta, pero pueden repasarle el contenido. Así que bueno, si no hay nada más, les deseo un buen fin de semana y nos estaremos hablando. Perfecto, gracias. Muchas igualmente. gracias. Ah, buen Gracias fin a de ustedes. gracias. Hasta luego. Chau, chau.